Radios mineras, radio ánimas, radiodifusión y contexto político. Mi nombre es Aide Flores y junto con mis compañeros Sara Montenegro Penagos y Giancarlos Rincón estaremos exponiendo sobre la radio ánimas, radio boliviana que tiene gran impacto hacia el año 1952 en adelante con su creación. Y bueno, estaremos hablando de cómo fue su participación política, cuáles fueron sus represiones, cómo se vio limitada esta radio comunitaria y cómo siguió su trayectoria a través de los años para convertirse en una de las más influyentes de esta época. Desde el contexto histórico. No siendo más, empecemos con nuestra exposición. La radio Ánimas, junto a las 26 radios mineras tales como La Voz del Minero, Radio Vanguardia de Colquiri y 21 de diciembre, son creadas a finales de los 40, principios de los 50 y 70 y constituyen en la memoria histórica del mundo y de América Latina como los sucesos más nítidos de autogestión comunicacional y de la conquista más sólida de los espacios participativos encabezada por los trabajadores mineros. En Bolivia, la actividad minera era fundamental en este país, pues desde antes de su independencia en 1825, los españoles en el siglo XVII, después de haber hallado la gran montaña de plata en Potosí, proceden a extraer dicha materia prima para posteriormente enviarlos a España durante 3 siglos. No obstante, como nuestro planeta es finito en recursos y en crecimiento, el cual también necesita ser cuidado, como consecuencia de esta actividad en constancia, la montaña comienza a perder su forma original y se empieza a desmoronar gradualmente, en donde cabe resaltar que 6 millones de vidas indígenas aymara y quechua, más otro número considerable de esclavos africanos, perdieron la vida. Después de su independencia, la minería siguió siendo la principal fuente económica en cuanto a los ingresos del país, pues a pesar de que la plata perdió su valor, ellos aún se posicionaban en el segundo lugar como productores del estaño en todo el mundo. Es así como esta actividad representaba el 70% de las exportaciones, hasta que se creó otro método económico en los años 70. Sin embargo, los trabajadores mineros tenían pésimas condiciones para el desarrollo de sus vidas, debido a que estos eran constantemente reprimidos y explotados por las empresas mineras, los cuales tenían la ayuda del gobierno de turno. Del mismo modo, jamás se concientizó sobre el gran peso que estos tenían para sostener la economía de su país y a sus habitantes. Por el contrario, ellos eran aislados e ignorados en los procesos de la vida cotidiana, tales como la participación en la vida pública, cultural o económica. Encima de esto, ellos eran sesgados en la televisión o el periódico debido al gran dominio operante que tenía el gobierno o los militares. Los mineros, cansados de permanecer en el silencio, comienzan a cambiar el concepto del sindicato minero para girarlo en función de sus acciones autónomas que atiendan sus necesidades y características socioculturales. Seguido a esto, se crea la primera emisora en el distrito de Cataví, la cual produjo e indujo a la creación de las demás, incluyendo la radio Ánimas. Es aquí cuando se comienza, con la ayuda de su autogestión, a comprarse elementos tecnológicos y básicos, además de capacitar gente joven para que actúe en pro de la comunidad boliviana. Todo esto es gracias a que los bolivianos perseguían una praxis social, política y cultural, pues ya que su objetivo era funcionar desde y para la comunidad, empezaron a implementar medidas democráticas y participativas de consulta para así transmitir desde sus capacidades la situación que afrontaba el país, los problemas sociales, los procesos indígenas, los procesos culturales, de paz, educativos, deportivos, no solo desde el español, también desde la lengua quechua, para así deconstruir la analfabetización, el silencio, el rechazo, la geografía, el aislamiento que era impuesto pues por el gobierno. Adicionalmente, en ello siempre se caracterizó el acompañamiento de un ideal fuerte. Ese ideal se basaba en la resistencia del enfrentamiento a la hegemonía de dicho país.
Es por esto que la radio Ánimas, en compañía de las otras radios mineras de distintos distritos, logran impactar de manera social y localmente, pero también mundial, pues gracias a su excelente labor comunicativa y de accesibilidad a todos, sin importar los factores económicos, los rasgos físicos o de origen, logran prever, por ejemplo, la necesidad de implementar en los países de América Latina los principios de una comunicación participativa que funcione con un desarrollo independiente, autogestionado y autofinanciado, y sobre todo a favor de la sociedad, de los ciudadanos en especial. Asimismo, no dejan atrás la necesidad de una comunicación democrática, ya que ayuda al cambio social y visibiliza la voz de todos. Segundo, fortalece desde su papel comunicativo a la lucha por la unidad de todos los sindicatos mineros afiliados a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, FSTMB. Tercero, gracias a que ellos siempre tenían su puerta abierta para todo aquel que quisiera expresar o contar algo, esto ayudó a vigorizar la identidad cultural en los centros mineros y en las poblaciones campesinas a su alrededor. Cuarto, como radio, se posicionaron en un hecho revolucionario en los 50, ya que muy pocos lograban apropiarse de un espacio de comunicación, ya sea desde los elementos tecnológicos, desde su gestión cotidiana, desde sus contenidos de financiación o a favor del servicio comunitario. Quinto, demuestra desde la autonomía del pueblo la posibilidad de soñar con una alternativa, con un mundo diferente que beneficie la vida humana, el medio ambiente y la fauna. Sexto, gracias a la insistencia de la cultura oral, se promueve la supervivencia de la lengua quechua y aymara, en donde en compañía del español esto resulta ser importante y determinante para los procesos de alfabetización de todos los ciudadanos. Séptimo, la radio Ánimas impacta y se destaca en la capacitación de su personal, pues muchos periodistas y locutores que empezaron en esta radio, al salir a otras ciudades, se destacaron como grandiosos radialistas. Octavo y último, es importante y destaca la importancia de proteger estos procesos. Bueno, en cuanto a la trayectoria, primero que todo tenemos que hablar que a mediados de los años 40, 1952, surge la radiodifusión minera. Fue más o menos hacia 1952, 1963 que aparecen nuevas emisoras y comienzan a ganar protagonismo en la parte política, digamos todas las formas de participación política que se tenían hacia ese entonces. Hacia 1964, 1982 comienza la dura represión dictatorial contra las radios debido a sus logros en cuanto a resistencia y organización. La parte ya también de la organización popular frente a los sucesivos golpes de Estado que venían aconteciendo hacia la parte de la región. Hacia 1982-1985, las radios pasan a formar parte de las movilizaciones mineras, en el contexto de la crisis económica y la reestructuración. Ya hacia 1985 en adelante, en el que la llamada nueva política económica, NPE, y la relocación de más del 80% de los trabajadores lleva a que, los trabajadores mineros, lleva a que las audiencias en las radios comunitarias de ese entonces bajen y así incrementar la imposibilidad del sostenimiento, por lo que algunas de ellas tuvieron que cerrar. La radio Ánimas no fue un centro que se pudo ver beneficiado gubernamentalmente. Por el contrario, esta fue parte de una de las tantas emisoras de onda corta y mediana cuyos equipos fueron incautados, destrozados y desmantelados en golpes de Estado. Funcionaban con equipos precarios de frecuencia modulada, FM. Ante esto surge su nombre comunitario, donde los diferentes trabajadores del sector eran los que mantenían en funcionamiento estos centros radiales. En este caso, no solo se habla de la radio Ánimas,
sino también La Voz del Minero, 21 de diciembre, Vanguardia, 16 de marzo, Radio Cumbre, entre otras. Refiriéndose a su labor social, hay que destacar el papel de esta radio como una fuente de información de procesos comunitarios, encargada de dar a los oyentes toda la información de la región, sin eufemismos o llegar a cubrir las verdades locales. La comunicación no se tiene que pensar únicamente en los niveles de equipos tecnológicos, sino desde otras perspectivas, como los interlocutores o el mensaje que se quiere transmitir. Esta emisora, junto con su información, lo demuestran. Procesos muy complejos, abarcando temas de conflicto, medio ambiente y represión política, donde no se relacionan con los medios tradicionales. Muestran procesos de participación, donde todos pueden crear su propia radio. Permiten la libertad de la ciudadanía. Los tantos procesos de resistencia, donde el impacto social es significativo, en el que la ciudadanía tiene un medio de comunicación para expresar lo que siente. Y asimismo pueden denunciar las injusticias gubernamentales que tanto azotaban Bolivia para su época de existencia. Alcances y logros. A pesar de que la radio haya iniciado en condiciones de escasas herramientas de manejo, pudo a través de su intervención en la opinión crítica mostrarse fuertemente decidida a reflejar una posición en contra de la oligarquía boliviana. Esto llamó la atención de los obreros que al principio no sentían esa confianza por esta radio, pero que al final pues pudo ponerse a tono en la discusión de los problemas internos de los mineros, resultando ser un alcance totalmente exitoso. También podemos hablar de un logro general, que es aquel que reconoce que esta radio pudo abrirse paso entre las dificultades de su trayectoria, pero que sin embargo logró convertirse en una emisora popular, abierta, participativa, capaz de establecer pues una influencia confiable entre el medio y el pueblo. Esto es fundamental porque permite esa participación que otros medios no brindan a sus audiencias. Ser el apoyo y soporte de la línea transformadora de la realidad boliviana también cuenta como un logro para Radio Ánimas. Una lista de emisoras sería una lista de emisoras como, por ejemplo, Radio Vanguardia de Colquiri, Radio Ánimas, la que estamos hablando, Radio 21 de diciembre, Radio Nacional. Son algunas de estas emisoras las que de algún modo tuvieron mucha influencia sobre la sociedad boliviana en estos tiempos donde las emisoras de radio pues eran creadas y financiadas por mineros de Bolivia, un proyecto social. Pues Radio Ánimas se convirtió en el medio de expresión del pueblo que no era escuchado de la manera, por ejemplo, en que se creía de pronto que tuviera alguna participación con las instituciones del gobierno, sino era una manera de mostrar a través de las emisoras de radio su ideario para una nueva sociedad restaurada y profundamente abnegada en la lucha contra las instituciones de esa época, que pretendían, pues, por supuesto, seguir sometiendo a los obreros, dándoles una vida miserable, de manera que esta comunicación nace para los obreros y se convierte en una opción que permite establecer un proyecto articulado y financiado por los mineros. También podemos hablar de la censura o persecución que pudo tener esta emisora y otras, pero en especial esta. Durante la dictadura del general Barrientos se acentuó la censura y persecución no solo a Radio Ánimas, sino, como lo mencionaba, a otras radios mineras también que tenían un proyecto similar. La programación de la Radio Ánimas Bolivia presentaba información relacionada con el sindicalismo obrero,
y también presentaba comunicados a los oyentes, así como también música tradicional indígena que muy a menudo era tildada como música para indios, decía la gente, con esa denominación despectiva. Ahí empezaba la persecución para estas emisoras que tenían un nuevo proyecto. Fuera de eso, la arremetida contra las instalaciones hacía parte de la censura y aniquilación de estos proyectos alternativos de comunicación. En esa misma dictadura de Barrientos, Radio Ánimas Bolivia quedó en el centro de las arremetidas por parte del ejército del entonces. Precisamente cuando los soldados empezaron a atacar indiscriminadamente campamentos mineros, particularmente cuando ellos celebraban el Día de San Juan, en esta masacre se cuenta que Radio Ánimas y otras emisoras mineras fueron intervenidas por el gobierno para evitar la difusión de ese oscuro momento en el que nadie pudo determinar las cantidades de los muertos y heridos y desaparecidos en esta masacre. Eso cuenta como censura y persecución. Radio Ánimas Bolivia, como muchas otras, al ser una emisora de carácter popular, participativa y con un proyecto transformador de la sociedad, logró despertar un descontento por parte de los gobiernos que no comulgaban con el movimiento obrero y que hacían todo lo posible para denigrar ese proyecto que al final logró evadir esa campaña de desprestigio, censura y persecución. Eso hace parte de un proyecto institucional para censurar emisoras con un nuevo proyecto político como el de este grupo de emisoras y en especial Radio Ánimas Bolivia. Muchas gracias.